Desierto del Negev, Israel, 90 kilómetros al sur de Tel Aviv. Una instalación aparentemente ordinaria se extiende bajo el sol implacable del desierto. Desde satélites espía, parece complejo industrial genérico. Algunas edificaciones dispersas, chimeneas, estructuras de concreto. Nada especial, solo otra fábrica en medio de la nada. Pero bajo esa instalación, 6 pisos subterráneos contienen el secreto más guardado de Israel durante casi 70 años, entre 200 y 400 armas nucleares, suficiente para destruir cada capital de Medio Oriente 2 veces, suficiente para garantizar que ningún país árabe se atreva jamás a amenazar seriamente la existencia de Israel, suficiente para cambiar el equilibrio de poder regional para siempre. Este es Dimona, el reactor nuclear que Israel nunca admitió tener, la instalación que oficialmente es planta de investigación textil, una fábrica de ropa en medio del desierto más inhóspito de Israel. Nadie cree esa historia. Estados Unidos no la cree. La Unión Soviética nunca la creyó. Cada agencia de inteligencia occidental sabe la verdad. Irán lo sabe. Egipto lo sabe. Pero Israel nunca lo admitió oficialmente. Nunca confirmó. Nunca negó completamente. Solo repitió la misma frase durante 70 años, como mantra político perfectamente calibrado. Israel no será el primero en introducir armas nucleares en Medio Oriente. Esa frase es obra maestra de ambigüedad estratégica. No dice no tenemos armas nucleares. No dice nunca desarrollaremos armas nucleares. Dice específicamente no seremos los primeros en introducir. ¿Qué significa exactamente introducir? ¿Usar en combate? ¿Declarar públicamente? ¿Ensamblar completamente? ¿Probar en atmósfera? Nadie lo sabe con certeza. Y esa ambigüedad estratégica es exactamente el punto. Esa ambigüedad deliberada, calculada, brillante en su imprecisión. Mientras tanto, en lo profundo de Dimona, 6 niveles bajo tierra, reactores nucleares han estado produciendo plutonio de grado armamento durante casi 70 años. No para investigación textil, no para generación de energía civil, no para investigación médica, para bombas, para armas nucleares, para el as bajo la manga que garantiza la supervivencia de Israel. La historia de Dimona comienza en 1956, en uno de los momentos más humillantes de la historia israelí moderna. Israel acababa de participar en la crisis de Suez junto con Francia y Gran Bretaña. La operación militar fue éxito táctico espectacular. Tropas israelíes barrieron el Sinaí en días. Francia y Gran Bretaña recuperaron control del canal de Suez. Todo iba según plan. Y entonces Estados Unidos intervino, junto con la Unión Soviética, en uno de los raros momentos de acuerdo entre superpotencias durante Guerra Fría. Estados Unidos exigió retirada inmediata. El presidente Eisenhower amenazó con sanciones económicas devastadoras. Amenazó con expulsar a Israel de Naciones Unidas. Amenazó con cortar toda ayuda estadounidense. Israel, Francia y Gran Bretaña no tuvieron opción. Se retiraron humillantemente. Tropas israelíes abandonaron territorio conquistado. Francia y Gran Bretaña perdieron definitivamente su estatus de potencias coloniales. Y David Ben-Gurion, primer ministro israelí, aprendió lección que cambiaría historia de Medio Oriente. La lección era simple pero brutal. Israel no puede depender de aliados. No importa cuán cercana sea la alianza. No importa cuán compartidos sean los intereses. Cuando llega el momento crítico, cuando la supervivencia está en juego, Israel está solo, completamente solo. Ben-Gurion comprendió que Israel necesitaba garantía absoluta de supervivencia, algo que ninguna superpotencia pudiera quitarle, algo que ninguna coalición árabe pudiera superar, algo que garantizara que Israel nunca más enfrentaría amenaza existencial sin opción de respuesta definitiva. Necesitaba la bomba, arma nuclear, el ecualizador último. Ben-Gurion contactó secretamente a Francia. La conexión francesa era natural. Francia también estaba furiosa con Estados Unidos por obligarla a retirarse de Suez.
Francia había perdido prestigio internacional, había perdido colonias en Indochina y estaba luchando guerra brutal en Argelia. Francia veía orden mundial cambiando y no le gustaba la dirección. Pero Francia también estaba desarrollando su propio programa nuclear. Veía a Israel como socio útil, un aliado en Medio Oriente, un socio en investigación nuclear, una oportunidad de mantener influencia en región mientras construía capacidad nuclear propia. Un acuerdo fue alcanzado en absoluto secreto. Ni siquiera todos los miembros del gabinete israelí sabían los detalles completos. Francia construiría un reactor nuclear para Israel. Proporcionaría tecnología, proporcionaría materiales, proporcionaría entrenamiento. A cambio, Israel compartiría inteligencia sobre Medio Oriente. Permitiría que científicos franceses participaran en investigación. Ayudaría en ciertos proyectos de investigación nuclear franceses. Pero había problema masivo. ¿Cómo construir reactor nuclear sin que Estados Unidos y Unión Soviética descubrieran inmediatamente? Un reactor de investigación pequeño es relativamente fácil de ocultar. Muchos países tienen reactores de investigación. Son para producir isótopos médicos, para investigación científica básica, para entrenamiento. Nadie se alarma por reactor de investigación pequeño. Pero Israel no quería investigación. Israel quería plutonio. Y producir plutonio de grado armamento en cantidades significativas requiere reactor grande. Muy grande. Reactor que consume uranio natural en cantidades masivas. Reactor que genera calor enorme. Reactor con infraestructura de enfriamiento elaborada. Reactor imposible de ocultar completamente. La solución fue audaz en su simplicidad. No intentar ocultar el reactor completamente, sino mentir sobre su propósito. Construirlo en el lugar más obvio posible, en medio del desierto del Negev donde nadie vive, donde el calor es insoportable, donde inspeccionar desde tierra es casi imposible. Y luego, simplemente mentir consistentemente sobre lo que hace. La construcción comenzó en 1958. Oficialmente, Israel estaba construyendo planta desalinizadora. Luego la historia cambió. Ahora era planta de investigación textil. Israel estaba investigando nuevos métodos para producir fibras sintéticas. Necesitaba instalación grande en desierto para... Bueno, los detalles técnicos nunca fueron muy convincentes, pero era historia oficial. Luego la historia cambió nuevamente. Ahora era instalación de investigación metalúrgica. Israel estaba investigando nuevas aleaciones metálicas para industria de defensa. Necesitaba instalación aislada para proteger secretos industriales. Las historias cambiaban. Las explicaciones eran inconsistentes. Nadie las creía realmente. Pero oficialmente, eso es lo que Israel decía. Y mientras nadie confrontara directamente las mentiras, la construcción podía continuar. Miles de trabajadores llegaron al desierto. La mayoría eran israelíes, pero componente crítico eran franceses. Cientos de técnicos y científicos franceses, expertos en tecnología nuclear, ingenieros especializados en reactores, especialistas en reprocesamiento de plutonio, todos trabajando bajo contratos que nunca mencionaban la palabra nuclear, todos firmando acuerdos de confidencialidad de por vida, todos sabiendo exactamente lo que estaban construyendo. Se excavaron túneles profundos, se vertió concreto masivo, se instaló equipamiento sofisticado que definitivamente no era para fabricar ropa ni desalinizar agua, sistemas de enfriamiento elaborados, blindaje de radiación, instalaciones de manipulación de combustible nuclear, todo el equipamiento necesario para reactor nuclear de producción de plutonio. Estados Unidos estaba observando. Desde 1956, aviones espía U-2 volaban regularmente sobre Medio Oriente, fotografiando todo. Las fotografías de Dimona mostraban claramente reactor nuclear en construcción. Las torres de enfriamiento eran inconfundibles. El edificio del reactor tenía forma característica.
La infraestructura de soporte era obvia para analistas de inteligencia entrenados. No había duda. Israel estaba construyendo reactor nuclear, y no era reactor de investigación pequeño. Era reactor de producción industrial, reactor diseñado para producir plutonio en cantidades significativas. La CIA informó al presidente Eisenhower, luego al presidente Kennedy. Ambos sabían. Ambos entendían implicaciones. Israel estaba desarrollando armas nucleares, pero había problema político masivo. Confrontar públicamente a Israel crearía crisis diplomática enorme. Israel negaría todo, acusaría a Estados Unidos de difamación, diría que necesita reactor para investigación pacífica, movilizaría lobby pro-israelí en Estados Unidos. Crearía pesadilla política para cualquier presidente estadounidense. Y además, había otro cálculo más cínico. Un Israel con armas nucleares podría ser útil. Podría ser contrapeso a influencia soviética en Medio Oriente. Podría disuadir a países árabes de aventuras militares. Podría estabilizar región de manera que servía a intereses estadounidenses. Entonces Estados Unidos adoptó política que se volvería modelo para décadas. Política de ambigüedad estratégica cooperativa. Esencialmente, sabemos que ustedes saben que nosotros sabemos. Pero no vamos a hacer nada al respecto. Solo mantengan el secreto. No declaren públicamente que tienen armas nucleares. No prueben armas en la atmósfera donde satélites puedan detectar. No amenacen usar armas nucleares públicamente. Y permítannos hacer inspecciones ocasionales para que podamos decir políticamente que estamos monitoreando la situación. Las inspecciones comenzaron en 1961. Científicos estadounidenses visitaron Dimona, pero fueron farsa desde el principio. Israel controlaba completamente qué áreas podían visitar, cuándo podían visitar, qué podían fotografiar, cuánto tiempo podían permanecer. Las áreas críticas subterráneas donde se procesaba plutonio permanecían completamente fuera de límites. Cuando inspectores estadounidenses preguntaban sobre ciertos edificios, les decían que eran almacenes. Cuando preguntaban sobre ascensores que obviamente descendían varios niveles, les decían que iban a sótanos de almacenamiento. Israel instaló paredes falsas para ocultar secciones enteras de la instalación. Construyó salas de control falsas que mostraban a inspectores. Creó un reactor de demostración falso de menor escala en niveles superiores, mientras el reactor real de producción operaba varios niveles más abajo, completamente oculto. Los inspectores estadounidenses no eran tontos. Escribieron reportes detallados diciendo esencialmente: sospechamos fuertemente que hay instalaciones de reprocesamiento de plutonio que no nos están mostrando. La configuración del reactor es óptima para producción de plutonio, no para investigación. No tenemos acceso suficiente para confirmar definitivamente lo que está ocurriendo, pero todas las señales apuntan a programa de armas nucleares. Washington recibía los reportes, los archivaba y continuaba con el acuerdo tácito. Todos sabían, nadie hablaba oficialmente. Era mentira conveniente que servía a todos. El reactor alcanzó criticidad, comenzó reacción nuclear sostenida. En 1963, comenzó a producir plutonio inmediatamente. Y aquí está el detalle técnico crucial que revela verdadero propósito de Dimona. Un reactor nuclear de investigación civil típico usa uranio de bajo enriquecimiento como combustible. Produce muy poco plutonio utilizable como subproducto. No es diseñado para producir plutonio. Es diseñado para generar neutrones para investigación, o para producir isótopos médicos, o para entrenar ingenieros nucleares. El reactor Dimona es completamente diferente. Usa uranio natural sin enriquecer como combustible. Esta es elección deliberada de diseño. Uranio natural produce más plutonio que uranio enriquecido. El reactor está optimizado específicamente para maximizar producción de plutonio Pu-239, el isótopo exacto necesario para armas nucleares.
No hay propósito civil creíble para ese diseño. Es reactor de producción de plutonio para armas. Punto. Cualquier ingeniero nuclear competente lo reconocería inmediatamente. Y luego está la planta de reprocesamiento subterránea. Esta es donde ocurre la verdadera magia oscura del programa nuclear israelí. Cuando combustible de uranio es irradiado en reactor nuclear, absorbe neutrones y se transmuta. Algunos átomos de uranio 238 se convierten en plutonio 239. Pero ese plutonio está mezclado con uranio sin fisionar, productos de fisión altamente radioactivos y otros isótopos. Es mezcla radioactiva extremadamente peligrosa. Para extraer plutonio puro utilizable para armas, necesitas proceso químico extremadamente complejo y peligroso, llamado PUREX, Plutonium Uranium Redox Extraction. Es uno de los procesos químicos más peligrosos jamás desarrollados. Genera desechos radioactivos masivos. Expone trabajadores a niveles peligrosos de radiación. Requiere instalaciones masivas de contención. Es pesadilla ambiental y de salud ocupacional, pero funciona y permite extraer plutonio de alta pureza apto para armas nucleares. En Dimona, 6 niveles bajo tierra, trabajadores israelíes operan la planta de reprocesamiento 24 horas al día, 7 días a semana. Han estado haciendo esto durante casi 70 años. El combustible usado entra por un lado, el plutonio puro sale por el otro. Los desechos radioactivos se almacenan en tanques especiales, en niveles aún más profundos. Se estima que Dimona produce entre 10 y 20 kilogramos de plutonio de grado armamento por año. Para persona no familiarizada con armas nucleares, 10 a 20 kilogramos suena insignificante. Casi nada, pero una bomba nuclear moderna tipo implosión requiere aproximadamente 4 a 6 kilogramos de plutonio. Entonces Dimona puede producir material suficiente para 2 a 5 bombas cada año tras año, durante casi 70 años. Haz los cálculos, incluso con producción conservadora de 10 kg por año. Durante 60 años de operación, esos son 600 kilogramos de plutonio, suficiente para 100 a 150 armas nucleares. Con producción más agresiva de 20 kg por año, son 1.200 kilogramos. Suficiente para 200 a 300 armas. Las estimaciones de inteligencia occidental varían, pero hay consenso general. Israel tiene entre 200 y 400 armas nucleares. Algunas son bombas de fisión simple de primera generación, diseños probados y confiables usando plutonio de Dimona. Otras son armas termonucleares de 2 etapas, bombas de hidrógeno que usan fisión de plutonio para desencadenar fusión. Mucho más poderosas, mucho más sofisticadas. Israel nunca lo admite, nunca proporciona números, nunca confirma diseños, nunca muestra ojivas, pero comunidad de inteligencia global tiene muy alta confianza en estas estimaciones. Y luego está la doctrina Sansón, el concepto estratégico más aterrador en arsenal nuclear israelí, nombrada después del personaje bíblico Sansón, quien destruyó el templo filisteo matándose a sí mismo en el proceso. La doctrina Sansón es básicamente esto. Si Israel enfrenta destrucción total como Estado, si los ejércitos árabes están a punto de aniquilar completamente a Israel, si la existencia de Israel como nación está literalmente terminando, entonces Israel usará armas nucleares. Contra todos, contra cada capital árabe, contra Teherán, contra El Cairo, contra Damasco, contra Riad. Y posiblemente, esto es más especulativo pero ha sido discutido por estrategas israelíes, contra Moscú o ciudades europeas si esos países proporcionaron armas que facilitaron la destrucción de Israel. Es doctrina de destrucción mutua asegurada llevada a extremo absoluto. Es amenaza de genocidio nuclear global si Israel cae. Es declaración que dice: si caemos, llevamos al mundo con nosotros. Suena extremo, suena loco, suena como amenaza que ningún país racional haría. Pero para Israel, rodeado de vecinos que durante décadas juraron destruirlo,
enfrentando amenazas existenciales repetidas, es la garantía última de supervivencia. Y Dimona hace esa doctrina creíble. Porque Israel tiene armas, tiene sistemas de entrega, tiene capacidad de ejecutar esa amenaza. La crisis de 1973 demostró cuán cerca estuvo de volverse realidad durante la guerra de Yom Kippur, cuando Egipto y Siria lanzaron ataque sorpresa coordinado en el día más sagrado del calendario judío. Israel perdió terreno inicialmente. Las defensas fueron sorprendidas. Tanques árabes penetraron profundamente en territorio israelí. Aviones de combate árabes dominaban espacios aéreos. Por primeras 48 a 72 horas, situación era desesperada. Hubo momentos cuando líderes israelíes consideraron seriamente si estaban enfrentando destrucción total. Hay reportes no confirmados, pero ampliamente creídos en comunidad de inteligencia, que Israel puso sus armas nucleares en alerta máxima, que misiles fueron preparados, que bombas fueron ensambladas y cargadas en aviones, que la orden de lanzamiento estaba siendo redactada. La orden nunca fue emitida porque Israel logró revertir la situación convencionalmente. Reservistas fueron movilizados masivamente. Estados Unidos comenzó puente aéreo masivo de suministros militares. Las fuerzas israelíes contraatacaron y eventualmente prevalecieron. Pero estuvo cerca, aterradoramente cerca, y la comunidad internacional respondió con pánico apenas controlado. Estados Unidos, al darse cuenta de cuán cerca había estado Israel de usar armas nucleares, intensificó dramáticamente la ayuda militar. El cálculo era simple. Un Israel respaldado contra la pared con armas nucleares es pesadilla geopolítica. Nadie quiere eso. Entonces, mejor asegurar que Israel nunca más llegue tan cerca del borde. Mejor proporcionar suficiente capacidad militar convencional, que Israel nunca enfrente situación donde opciones nucleares sean consideradas seriamente. La ayuda militar estadounidense a Israel se volvió masiva después de 1973. Miles de millones de dólares anualmente. Los sistemas de armas más avanzados, tecnología de inteligencia, coordinación estratégica, todo diseñado para asegurar que Israel nunca más enfrente crisis existencial convencional que pudiera escalar a respuesta nuclear. Entonces Dimona continúa operando, año tras año, década tras década, produciendo plutonio, procesando combustible, manteniendo arsenal, acumulando material, todo en secreto, todo negado oficialmente, todo conocido por todos. El reactor original, construido con tecnología francesa de los años 50, es viejo ahora. Reactores nucleares tienen vida útil, componentes se degradan, materiales se vuelven frágiles por exposición a radiación. Sistemas necesitan reemplazo. El núcleo del reactor Dimona ha sido reemplazado o renovado varias veces. Hay evidencia satelital de construcción mayor en el sitio durante los años 80 y 90. Nuevos edificios aparecieron. Excavaciones masivas fueron fotografiadas. Interpretación más probable es que Israel expandió capacidad subterránea o construyó nuevas instalaciones de producción. Hay rumores persistentes de segundo reactor completamente separado construido en ubicación diferente. Nunca confirmado, nunca negado. Pero lógico desde perspectiva de redundancia. Si Dimona es tan crítico para seguridad nacional israelí, ¿por qué poner todos los huevos en una canasta? ¿Por qué no tener instalación de respaldo en caso de que Dimona sea atacada o sufra accidente? También hay especulación sobre instalaciones de ensamblaje de armas en múltiples ubicaciones, porque definitivamente no querrías almacenar 200 a 400 armas nucleares completas en un solo lugar. Sería objetivo demasiado obvio. Más seguro distribuir componentes, mantener núcleos de plutonio en ubicación, componentes de alta explosión en otra, electrónica en tercera, ensamblar solo cuando sea necesario. Lo que sabemos con certeza basado en fotografías satelitales y testimonios de informantes, Dimona tiene al menos 6 niveles subterráneos documentados, posiblemente más.
El reactor está en nivel superior subterráneo. La planta de reprocesamiento está varios niveles más abajo, probablemente niveles 3 o 4. Hay instalaciones de almacenamiento de desechos radioactivos aún más profundas, niveles 5 y 6. El complejo completo es laberinto masivo de túneles, cámaras reforzadas, sistemas de contención y protección de radiación. Todo diseñado para resistir ataque aéreo y continuar operando incluso bajo bombardeo. Las estructuras subterráneas están protegidas por metros de concreto reforzado y decenas de metros de roca del desierto. Los sistemas críticos tienen redundancia múltiple, generadores de respaldo, suministros de agua de emergencia, inventarios de combustible para meses de operación independiente. Las medidas de seguridad en superficie son extremas. El sitio está rodeado por múltiples perímetros de seguridad, baterías antiaéreas, Patriot y Iron Dome están desplegadas permanentemente alrededor de Dimona. Sistemas de radar de largo alcance monitorean espacio aéreo en radio de cientos de kilómetros. Cualquier avión no autorizado que se acerque es rastreado inmediatamente. Si continúa aproximándose, cazas israelíes son lanzados para interceptar. Fuerzas especiales israelíes, unidades de élite, patrullan el perímetro. No son guardias regulares, son operadores altamente entrenados con órdenes de disparar a matar contra cualquier intruso. Hay sensores de movimiento, cámaras de vigilancia, sistemas de detección de intrusos enterrados. El sitio es fortaleza. Y luego está la seguridad interna. Los trabajadores en Dimona son verificados más rigurosamente que cualquier otro empleado gubernamental israelí. Múltiples niveles de verificación de antecedentes, entrevistas psicológicas, monitoreo continuo. Todos firman acuerdos de secreto de por vida con penas criminales severas por violación. Viven en comunidades cerradas. Socializan principalmente entre ellos. Sus familias son monitoreadas. Viajes al extranjero requieren aprobación especial. Todo diseñado para minimizar riesgo de espionaje o revelaciones. A pesar de estas precauciones extremas, ocasionalmente alguien habla. El caso más famoso y dramático es Mordechai Vanunu. Vanunu trabajó como técnico en Dimona durante casi una década en los años 80. Tenía acceso a instalaciones subterráneas. Trabajaba en planta de reprocesamiento. Veía diariamente la producción de plutonio de grado armamento. Y gradualmente, se volvió cada vez más incómodo con lo que estaba haciendo. Vanunu tenía convicciones políticas. Creía que el programa nuclear secreto de Israel era peligroso, que perpetuaba carreras armamentistas en Medio Oriente, que creaba riesgo de guerra nuclear, que el público israelí tenía derecho a saber qué estaba haciendo su gobierno con dinero de impuestos. En 1986, frustrado y convencido que estaba haciendo lo correcto, Vanunu tomó decisión que cambiaría su vida para siempre. Usando cámara pequeña que había contrabandeado al sitio, tomó fotografías secretas del interior de Dimona, fotografías de planta de reprocesamiento, fotografías de equipamiento de manipulación de plutonio, fotografías de cámaras subterráneas, fotografías de sala de control. Estas no eran fotos desde exterior, no eran especulación, eran documentación fotográfica definitiva del interior de instalación nuclear más secreta del mundo. Prueba visual incontrovertible que Dimona era instalación de producción de armas nucleares a escala industrial. Vanunu renunció a su trabajo. Salió de Israel, viajó a Australia. Eventualmente contactó con periódico británico Sunday Times. Les ofreció su historia y fotografías. El periódico verificó su identidad. Verificó que trabajó en Dimona. Consultó con expertos nucleares independientes que examinaron fotografías y confirmaron su autenticidad. En octubre de 1986, Sunday Times publicó Historia explosiva. Revelado, los secretos del arsenal nuclear de Israel. Las fotografías de Vanunu confirmaban lo que todos sospechaban, pero Israel siempre había negado.
Dimona era instalación masiva de producción de armas nucleares. Las estimaciones basadas en fotografías sugerían que Israel tenía material para 100 a 200 armas nucleares. Quizás más. Israel respondió con furia absoluta. Vanunu había cometido traición de más alto orden. Había revelado secretos nucleares críticos. Había expuesto instalación militar más sensible de Israel. Había dañado seguridad nacional israelí de manera irreparable. El Mossad, agencia de inteligencia israelí, montó operación para capturar Vanunu y traerlo de vuelta a Israel para juicio. Usaron a gente femenina como señuelo. Ella lo conoció en Londres. Fingió interés romántico. Lo convenció de viajar con ella a Roma para fin de semana romántico. En Roma, Vanunu fue drogado. Agentes Mossad lo secuestraron. Lo transportaron secretamente a Israel en barco. Cuando recuperó conciencia, estaba en celda en Israel, enfrentando cargos de traición y espionaje. Vanunu fue juzgado a puerta cerrada. La mayoría de evidencia era clasificada. No se permitieron periodistas. El veredicto era predecible. Culpable de traición. Sentencia: 18 años de prisión. Pero la severidad real del castigo no estaba en duración de sentencia. Estaba en condiciones. Vanunu pasó 11 años en confinamiento solitario completo. 11 años sin contacto humano significativo. 11 años en celda pequeña, solo, las 24 horas del día. Es forma de tortura psicológica. Destruye mentes. Después de liberación en 2004, Vanunu descubrió que su castigo continuaba. Le prohibieron salir de Israel. Le prohibieron hablar con extranjeros sin permiso gubernamental. Le prohibieron acercarse a embajadas. Lo obligaron a reportar regularmente a policía. Es exilio interno, prisión sin paredes. Vanunu todavía vive en Israel hoy, más de 35 años después de sus revelaciones, aún bajo restricciones severas. Su mensaje a otros posibles informantes es brutalmente claro. Hablar sobre Dimona arruinará tu vida completamente e irreversiblemente. Y ha funcionado. No ha habido revelaciones significativas adicionales desde Vanunu. Dimona continúa operando en secreto. Nuevos trabajadores firman acuerdos, aprenden lección de Vanunu y mantienen silencio. Entonces, ¿por qué Israel mantiene esta farsa? ¿Por qué no simplemente admitir lo que todos saben? Porque la ambigüedad estratégica funciona notablemente bien. Si Israel declarara oficialmente, tenemos 300 armas nucleares, enfrentaría presión internacional masiva e insostenible. Sería forzado a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Sería forzado a permitir inspecciones reales e intrusivas de IAEA. Países árabes usarían admisión israelí como justificación perfecta para desarrollar sus propios programas nucleares. Irán tendría argumento ideal. Israel tiene armas nucleares y nadie hace nada. ¿Por qué nosotros no podemos tenerlas? Egipto, Arabia Saudita, Turquía, todos podrían justificar programas nucleares citando amenaza israelí. Medio Oriente se convertiría en zona de proliferación nuclear masiva. Pero mientras Israel no confirma oficialmente, puede mantener ficción legal útil. No estamos sujetos al TNP porque nunca lo firmamos y nunca admitimos tener armas nucleares. Esta ficción crea espacio político para que Estados Unidos continúe apoyando a Israel sin verse como apoyando abiertamente proliferación nuclear. Al mismo tiempo, los enemigos de Israel saben con certeza absoluta que las armas existen. La disuasión funciona perfectamente. Ningún país árabe se atreve a amenaza existencial genuina contra Israel, porque saben, absolutamente saben, que Israel tiene opción nuclear. Y esa opción nuclear es completamente creíble porque todos saben sobre Dimona. Es equilibrio delicado, pero ha funcionado excepcionalmente bien durante 70 años. Israel obtiene beneficio de disuasión nuclear sin costo político de admisión abierta. Enemigos son disuadidos. Aliados pueden mantener negación plausible.
Todos pretenden no saber lo que todos saben. El futuro de Dimona es incierto en algunos aspectos. El reactor original está envejeciendo significativamente. Hay preocupaciones crecientes de seguridad sobre operar reactor de tecnología de los años 50 indefinidamente. Materiales se degradan, sistemas fallan, riesgo de accidente aumenta con edad. Israel probablemente necesitará decidir pronto si construye reactor de reemplazo completo o cambia a métodos diferentes de mantenimiento de arsenal. Construir nuevo reactor es opción obvia, pero presenta desafíos. Construcción sería visible desde satélites. Comunidad internacional haría preguntas difíciles. Presión política sería intensa. Alternativa es mantener arsenal existente sin producir nuevo plutonio. Armas nucleares no duran para siempre. Componentes se degradan. Plutonio se corroe. Electrónica falla. Materiales de alta explosión se deterioran. Arsenal necesita mantenimiento continuo y eventual reemplazo de componentes. Israel podría mantener arsenal usando plutonio existente, reciclando material de armas viejas para construir armas nuevas. Esto es técnicamente viable, pero presenta sus propios desafíos. También hay cuestión masiva de residuos nucleares. 70 años de operación de reactor y reprocesamiento de plutonio significa acumulación enorme de desechos radioactivos. Estamos hablando de miles de toneladas de material altamente radiactivo que permanecerá peligroso durante miles de años. ¿Dónde está todo ese material? Israel nunca ha revelado ubicaciones de almacenamiento de desechos, nunca ha informado a IAEA, nunca ha permitido inspecciones, pero tiene que estar en algún lugar. Probablemente bajo tierra en el Negev, probablemente en instalaciones tan vigiladas como el reactor mismo. Y es problema que nunca desaparecerá. Esos desechos permanecerán peligrosos mucho después de que Israel como nación moderna deje de existir. Y luego está la amenaza iraní, que domina cálculo estratégico actual de Israel. Israel ha dejado absolutamente claro que considera programa nuclear iraní amenaza existencial. Ha declarado repetidamente que hará lo que sea necesario para prevenir que Irán obtenga armas nucleares. Parte de esa determinación viene de cálculo estratégico simple y brutal. Israel tiene monopolio nuclear en Medio Oriente. Ese monopolio garantiza su seguridad definitiva. Si Irán obtiene la bomba, ese monopolio termina. Y con él, parte fundamental de la garantía de seguridad de Israel. Un Irán nuclear no podría destruir Israel. Israel tiene segunda capacidad de ataque con misiles submarinos que garantiza destrucción mutua. Pero Irán nuclear podría empoderar a proxies como Hezbollah y Hamas. Podría tomar riesgos mayores sabiendo que tiene protección nuclear. Podría cambiar equilibrio de poder regional dramáticamente. Entonces Israel está atrapado en paradoja cruel. Tiene armas nucleares para garantizar su seguridad. Pero tener esas armas crea justificación perfecta para que otros países las busquen, lo cual amenaza la seguridad de Israel. Es ciclo vicioso que nadie sabe cómo romper. Mientras tanto, Dimona continúa operando. Reactores siguen funcionando. Plutonio sigue siendo procesado. Arsenal sigue siendo mantenido. Todo en secreto. Todo negado oficialmente. Todo conocido por todos. Esta es la historia de Dimona. Un reactor nuclear que no existe oficialmente. Un arsenal que nunca fue admitido. Una mentira tan transparente que se convirtió en verdad aceptada. Un secreto que todos conocen pero nadie puede decir en voz alta. Y ha funcionado. Durante 70 años mantuvo a Israel seguro. O al menos eso es lo que Israel cree fervientemente. El resto de Medio Oriente vive con conocimiento perpetuo de que cualquier conflicto con Israel podría escalar a pesadilla nuclear. Y todos continúan pretendiendo no saber lo que todos saben perfectamente. Bienvenido a la ambigüedad estratégica, donde la mentira más grande y transparente del mundo se convirtió en la mejor política de seguridad jamás implementada.